Gira a la izquierda. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Mantente a la derecha. Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha.
Es una parte de mi vida la cual he querido olvidar. Sin embargo, sin importar cuánto lo intente, sé que jamás abandonará mis recuerdos. En aquel entonces yo solo tenía 22 años. Mis padres me habían expulsado de casa debido a que estos habían descubierto mi relación con mi pareja. Me encontraba en una búsqueda desesperada de un empleo a tiempo completo para mantenerme a flote, pero, como si el destino quisiera burlarse de mí, no tenía suerte para encontrar trabajo. Luego de semanas de enviar currículums y asistir a entrevistas, finalmente recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era una oferta de empleo como velador en una tienda ubicada en un lugar remoto. A pesar de que no estaba muy emocionado por la ubicación, acepté de inmediato la oferta, ya que aquel empleo ofrecía un muy buen sueldo. Y gracias a que era nocturno me permitiría mantenerme y al mismo tiempo estudiar durante la noche, ya que las tareas del velador se ajustaban a mi horario. Mi primer día en el trabajo fue un conjunto de nerviosismo y anticipación. Mientras me explicaban mis responsabilidades, noté que el gerente parecía incómodo. Me reveló que el velador anterior había desaparecido sin dejar rastro alguno. Lo más extraño era que las cámaras de seguridad de esa noche habían perdido todos sus registros. Sin embargo, como no faltaba nada de valor en la tienda, la gerencia no había profundizado en la investigación. Finalmente, me quedé solo en la tienda, rodeado por las sombras que se alargaban en la penumbra. Mi tarea principal consistía en vigilar las cámaras de seguridad y dar una vuelta ocasional por el lugar. Las primeras horas transcurrieron con normalidad y me dediqué a alternar entre mis deberes y mis estudios. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a rondar mi mente cuando de reojo creí ver una figura corpulenta en una de las cámaras. Me giré rápidamente, pero no había nadie en la tienda. Mi corazón latía descontroladamente y un sudor frío recorrió mi espalda, ya que a pesar de no ver a nadie, la cortina que conducía a la bodega se mecía lentamente, como si alguien la hubiera movido. Mis pensamientos oscilaban entre la idea de una simple corriente de aire y el miedo creciente que se apoderaba de mí por el pensamiento de algún intruso, por lo que envalentonado decidí investigar. Cautelosamente, me acerqué a la bodega y encendí la luz. El interior era un espacio oscuro y desordenado, lleno de estantes polvorientos y objetos olvidados. La sensación de que algo andaba mal se intensificaba con cada paso que daba. Mis ojos se posaron en un gran armario al fondo de la bodega. Las palmas de mis manos sudaban mientras avanzaba lentamente y abría la puerta del armario. Dentro del armario encontré algo que me hizo dar un grito de terror. Era una antigua botarga, pero no una cualquiera. Parecía ser la mascota de la tienda, una criatura espeluznante que se asemejaba a una extraña mezcla de hiena y león, pero desnutrida y macabra. Sus ojos sin vida y su sonrisa grotesca me miraban desde la oscuridad del armario. Aunque era solo una botarga abandonada, me llenó de un temor indescriptible. Cerré la puerta del armario de un golpe y salí de la bodega, temblando de pies a cabeza. Mantente a La la tienda izquierda. había adquirido un aura aún más sombría que antes. Regresé a mi puesto de vigilancia, pero la experiencia en la bodega no dejaba de atormentarme. Cada sombra se volvía amenazadora, cada sonido me hacía saltar de mi silla. Cuando finalmente llegó el amanecer y mi turno terminó, salí de la tienda con un alivio abrumador. Aquel día, mientras intentaba descansar un poco, mis sueños se vieron invadidos por la imagen de aquella botarga. Recuerdo soñar con un pasillo oscuro e interminable por el cual corría con desesperación, mientras aquella botarga me perseguía emitiendo gruñidos y estaba seguro que quería Mantente a la devorarme. izquierda. Recuerdo despertar empapado en sudor y con la fresca imagen de la botarga en mi mente. Aún así, aquella noche volví a mi trabajo. El tiempo pareció arrastrarse eternamente mientras permanecía encerrado en el cuarto de cámaras. Cada sonido, cada sombra en las pantallas, me hacía temblar de terror. Pero lo peor estaba por venir, cuando el reloj marcó las 4:44 de la mañana. Un susurro escalofriante llenó la habitación. Era una voz aterradora y distorsionada que me susurraba mi nombre una y otra vez. No podía determinar de dónde venía y la fuente de la voz no era visible en las pantallas de seguridad. Mis manos sudaban y mi corazón latía desbocado.
sentí que la habitación se enfriaba de repente, como si la presencia de algo maligno se apoderara de ella. Decidí ir a dar mi ronda habitual para despejarme un poco. Sin embargo, esto no parecía funcionar, pues me sentía observado, por lo que mejor decidí volver. Aquella sensación no desaparecía, sin importar cuánto intentara ignorarla. De la nada los monitores comenzaron a mostrar interferencia. Aquello incrementó mi miedo, pero aquello no se comparó cuando levanté la mirada y a unos pocos metros en la oscuridad miré a la botarga. Esa grotesca criatura estaba parada en el oscuro pasillo con su sonrisa macabra y sus ojos sin vida fijos en mí. Aquello era imposible, pero ahí estaba y su presencia era aterradora. Sin pensarlo dos veces corrí hacia la puerta para cerrarla con llave. Mientras observaba cómo aquella espantosa botarga se acercaba lentamente por aquel oscuro pasillo, sus movimientos eran lentos y espasmódicos, pero su determinación era evidente. La botarga se acercaba a mí paso a paso, mientras seguía susurrando mi nombre de manera siniestra. Finalmente, cuando la botarga estuvo a centímetros de mí, el reloj marcó las 5 de la mañana y como si fuera una ilusión, la criatura se desvaneció en el aire, la presión en la habitación desapareció, el susurro cesó y los monitores volvieron a la normalidad. Era como si nada hubiera pasado. Me encontraba solo y a salvo, pero mi mente estaba llena de terror y confusión. Después de aquel suceso abrumador, consideré seriamente no volver a la tienda. Los terrores de la noche anterior aún me perseguían y cada sombra, cada sonido, me ponía en estado de alerta. Sin embargo, después de hablar con mi pareja, llegamos a la conclusión de que todo había sido producto de mi sugestión y cansancio. Me recordó lo difícil que había sido encontrar un trabajo que se ajustara a mis horarios y que no podía permitirme perder esta oportunidad. Con cierta resistencia decidí que volvería al día siguiente. La noche transcurrió con aparente normalidad, pero cuando el reloj marcó las 3:33 de la mañana, esa misma vibra pesada comenzó a infiltrarse en el aire. Quise creer que todo estaba en mi mente, así que continué con mis tareas, tratando de ignorar la creciente ansiedad. Sabía que era hora de realizar mi rondín por la tienda. Una parte del trabajo que odiaba profundamente, pero que era necesario. Me levanté, tomé mi linterna y empecé a recorrer los oscuros pasillos de la tienda. Intenté distraerme tarareando una de mis canciones favoritas, como un intento desesperado por apaciguar el miedo que me invadía. El único sonido que llenaba la tienda era el eco de mis propios pasos, pero algo me decía que no estaba solo. El momento crítico se acercaba, debía pasar por la bodega. Sentí un nudo en el estómago, pero sabía que no podía evadirlo. A medida que me acercaba, la tensión en el aire se volvía más opresiva. No tuve el valor de entrar a la bodega, simplemente pasé de largo. Sin embargo, cuando estaba a punto de dejarla atrás, sentí como si alguien me mirara desde atrás. Quise voltear, pero algo dentro de mí me advirtió que no lo hiciera. Apresuré el paso para llegar al cuarto de cámaras, pero antes de llegar pasé por un pasillo lleno de espejos, los cuales se ofrecían a la venta. Al pasar por uno de ellos, noté de reojo una pata de tela deslavada. La misma que solo podía pertenecer a la horrible botarga que había visto en la bodega. Estaba a punto de tocar mi hombro. El pánico me invadió y corrí con todas mis fuerzas hacia el cuarto de cámaras. Me encerré ahí y observé las pantallas de seguridad, pero nuevamente, lo único que pude ver fue la cortina de la bodega meciéndose lentamente como una macabra danza. A pesar del cansancio y el miedo, no salí de la habitación durante el resto de la noche. El tiempo se deslizó lentamente mientras permanecía atrincherado en el cuarto de cámaras. Cada minuto se sentía como una eternidad y la sensación de que algo oscuro acechaba fuera de la habitación me carcomía. Cuando finalmente llegó el amanecer, salí del cuarto con precaución temiendo lo que pudiera encontrarme. Decidí contarle a mi pareja lo que había sucedido en la noche anterior. Me insistió a no ser tan crédulo, sugirió que tal vez me estaba sobreexigiendo, que el estrés y el cansancio podrían haberme jugado una mala pasada. Incluso planteó la posibilidad de que todo hubiera sido solo una pesadilla. Quise creer en sus palabras, ya que la idea de que una antigua botarga de tienda cobrara vida
y rondara por sí misma era absurda e inverosímil para alguien tan escéptico como yo. En los días siguientes, decidí tomar medidas para tranquilizarme. Puse un candado en el viejo locker de la bodega. A pesar de mis intentos por mantener la calma, quería asegurarme de que nada más pudiera salir de ahí. Sorprendentemente, nadie pareció notar la presencia del candado y por casi un mes no tuve ningún incidente notable. Comencé a creer que había encontrado la solución a mis problemas. Sin embargo, una noche al llegar a mi turno habitual, me encontré con una sorpresa inesperada. Habían contratado a un segundo velador, un hombre de unos 40 años llamado Rogelio. El gerente me pidió que le explicara sus responsabilidades en el turno de la noche. Rogelio pareció entender todo con suma rapidez, por lo que solo tuve que enseñar el recorrido de la tienda una vez y el resto de la noche pude concentrarme en mis deberes escolares. En medio de la tranquilidad relativa, Rogelio me señaló algo cerca de la bodega. Miré en dirección a la cortina, que se mecía y sentí como la sangre se helaba en mis venas. Traté de disimular mi temor y le dije a Rogelio que no había visto nada, que debíamos ignorarlo. Sin embargo, Rogelio no estaba satisfecho con mi respuesta y decidió investigar por su cuenta, a pesar de mis súplicas para que se quedara a salvo. Miré con atención las cámaras de seguridad mientras Rogelio entraba en la bodega y gritaba algo, aunque no podía escucharlo ya que las cámaras carecían de sonido. Lo vi caminar directamente hacia el viejo locker que había asegurado con el candado. Mis ojos se abrieron con horror cuando vi que Rogelio abrió el locker con un simple tirón de la puerta y solté un grito ahogado al descubrir que el locker estaba completamente vacío. Mi mente estaba en un torbellino mientras observaba la escena desde las cámaras de seguridad. ¿Cómo era posible que el locker estuviera abierto, donde había ido a parar la botarga que había visto antes? Las preguntas sin respuesta me llenaron de un pánico abrumador y la sensación de que algo oscuro y siniestro acechaba en la tienda se hizo más fuerte que nunca. Rogelio volvió al cuarto de cámaras. Sin embargo, luego de un rato comenzó a sentirse mal, llegando al punto de que tuvo que irse a casa. La noche siguiente, Rogelio no se presentó al trabajo. En un principio pensé que solo no le había gustado el empleo, luego de que su esposa nos informara que no volvió a casa y nadie sabía de su paradero. Añadió un nuevo nivel de horror a mí ya de por sí inestablemente. Pasaron días, semanas y finalmente meses desde la misteriosa desaparición de Rogelio. La tienda se había ganado una reputación sombría luego de que se diera a conocer que el último lugar en donde se le había visto era en el estacionamiento de la tienda. Las cámaras de seguridad habían capturado a un hombre corpulento entre las sombras, antes de que comenzaran a fallar, y luego no se sabía nada más de él. A pesar de mi miedo y curiosidad, no pude evitar volver a la tienda. La necesidad económica me empujó a regresar a ese lugar siniestro, donde cada rincón parecía albergar secretos oscuros. Mi pareja me incitó a reconsiderar mi decisión, pues luego de lo sucedido, realmente le preocupaba mi seguridad. Pero yo, con una mezcla de obstinación y necesidad, continué yendo. Un día, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, noté algo inusual. En una de las cámaras, parecía haber una figura borrosa que se movía de manera errática por los pasillos. No podía creer lo que estaba viendo. La figura era apenas reconocible, pero tenía una extraña similitud con la botarga que había visto en el armario de la bodega. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la figura acercarse a la cortina de la bodega. El pánico se apoderó de mí mientras observaba la cortina agitarse con más intensidad que nunca. Mi mente se llenó de pensamientos aterradores. Aún no sé qué fue lo que pasó por mi mente en aquel momento, pero decidí que había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. Tomé una linterna y me dirigí hacia la bodega, sintiendo que el aire se volvía cada vez más espeso a medida que me acercaba. Llegué a la cortina y con manos temblorosas, la abrí de golpe. Lo que vi en ese momento me dejó sin aliento. La bodega estaba vacía, como siempre había estado. No había rastro de la botarga ni de ninguna otra presencia. La cortina volvió a su estado inerte. Me sentí como un tonto, como si la tienda misma se burlara de mí.
La burla de la tienda y su misterio comenzaban a desgarrar mi cordura. Cada noche se volvía más inquietante y el miedo parecía palpable en el aire que me rodeaba. Mis nervios estaban en su punto de ruptura y mis pensamientos oscilaban entre la obsesión y el terror. A menudo me encontraba mirando fijamente las cámaras de seguridad, esperando en vano ver alguna señal de lo desconocido. Entonces, una noche cuando estaba en medio de mi rutina habitual, un sonido inesperado me hizo saltar de terror. El ruido provenía de una pila de cajas en un rincón oscuro de la tienda. Mis ojos se abrieron de par en par y mi respiración se volvió agitada mientras observaba las cajas con temor. La oscuridad parecía envolverlas y el sonido se repetía, como si algo o alguien estuviera moviéndolas. No pude contener un grito cuando retrocedí instintivamente, pero al hacerlo mi espalda chocó con algo suave pero espeluznante. Mis ojos se llenaron de horror cuando me di cuenta de lo que había detrás de mí. La botarga estaba de pie, justo detrás de mí, con su grotesca sonrisa y esos ojos de plástico inexpresivos que parecían penetrar en mi alma. No pude moverme ni gritar. Una sensación de pánico paralizante me envolvió mientras la botarga se acercaba más. Entonces noté algo aún más inquietante. El olor pútrido emanaba de la criatura, un olor a carne cruda en descomposición que llenaba el aire y se aferraba a mi piel. Era repugnante y mi mente se llenó de horribles imágenes de lo que podía estar oculto bajo esa piel de peluche desgastada. Lo que sucedió a continuación fue un horror indescriptible. Escuché los gritos desgarradores de otras personas, como si estuvieran atrapadas dentro de la botarga, pero uno de esos gritos me llamó especialmente la atención. El de Rogelio era inconfundible y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras escuchaba su voz desesperada. La botarga me sujetó con una fuerza inhumana, como si quisiera aplastarme y su risa macabra resonó en mis oídos. Intenté separarme, luchando con todas mis fuerzas, pero mis movimientos eran inútiles contra su agarre implacable. El grito que intentaba escapar de mi garganta quedó atrapado en mi pecho, sofocado por el terror. Sin embargo, en un acto de desesperación y fuerza impulsada por el miedo, logré liberarme de su abrazo. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, sin importar lo que quedara detrás de mí. La tienda parecía una pesadilla viva, una pesadilla de la que estaba decidido a escapar. Cuando finalmente salí de la tienda, el alivio me inundó. Juré que nunca volvería a poner un pie en ese lugar maldito, que nunca volvería a enfrentar los horrores que había presenciado. La tienda se convirtió en una leyenda negra en mi vida, un lugar que preferí olvidar, aunque las cicatrices en mi mente y en mi alma nunca sanarían por completo. Nunca supe la verdad detrás de la botarga, de los terrores que acechaban en la oscuridad y de la desaparición de Rogelio. La tienda cerró sus puertas para siempre algunos años después, pero la maldición que la había consumido dejó una marca imborrable en mi vida, y aunque juré no regresar, la historia de mis días como velador en ese lugar siniestro me perseguirá hasta el final de mis días, un recordatorio constante de que hay secretos oscuros y aterradores que deben permanecer ocultos en las sombras. La historia que les contaré ocurrió hace unos años, cuando yo era solo un adolescente viviendo en un pequeño pueblo rodeado de historias paranormales. El centro de atención de todas estas historias era un misterioso rancho que se alzaba en las afueras del pueblo. Este rancho, la propiedad más grande de la zona. Las historias más populares y escalofriantes se referían a tres mujeres que, según decían, habían sido las últimas habitantes del rancho hace ya muchos años. Estas mujeres eran consideradas malvadas y se les atribuían crímenes indescriptibles contra jóvenes del pueblo, así como otros delitos inconfesables. Algunos incluso afirmaban que eran brujas y que si te aventurabas a entrar en el rancho durante la noche, nunca volverías a salir. La leyenda se perpetuaba aún más debido a tres casos que se habían producido en el transcurso de los años. Tres jóvenes de dudosa reputación se habían aventurado a entrar en el rancho en busca de objetos de valor. Sin embargo, después de sus incursiones nunca más se supo de ellos. Algunos decían que eran simples coincidencias y que habían decidido dejar el pueblo después de encontrar algún tesoro en el rancho. Sin embargo,
sin importar cuántas explicaciones lógicas aparecieran, el temor persistía. Yo por mi parte era un adolescente bastante escéptico, no creía en esas historias paranormales y consideraba que todo eran supersticiones propias de un pueblo pequeño y aburrido. Además tenía una razón sólida para no creer en esas leyendas. Un velador, había un hombre llamado Benjamin, que de vez en cuando visitaba el rancho para asegurarse de que todo estuviera en orden. Si el lugar estuviera realmente embrujado, ¿por qué un velador seguiría trabajando ahí? Un día al volver de la escuela, noté algo inusual. Había un hombre desconocido parado junto a las puertas del rancho. En un pueblo tan pequeño donde todos nos conocíamos, ver a un desconocido era algo raro. Eso despertó mi curiosidad. Las puertas del rancho estaban abiertas y el hombre miraba fijamente hacia el interior del terreno. Decidí acercarme más lentamente tratando de entender qué estaba pasando. El hombre se dio cuenta de mi presencia y me miró con curiosidad. Me preguntó si conocía a Benja el velador. Le respondí que sí, pero que no lo veía desde hacía unos días. El desconocido asintió como si eso fuera normal y me contó que él era el dueño del rancho y que había estado tratando de comunicarse con Benja sin éxito durante varios días. Aquello me dejó perplejo, ya que no sabía que alguien fuera dueño de ese lugar. Recuerdo hablar un poco con aquel desconocido y antes de poder despedirme me ofreció algo que nunca habría esperado, el trabajo de velador en el rancho. Me ofreció un sueldo más que generoso. Nunca había imaginado tener tanto dinero a mi disposición. Lo mejor de todo era que solo tenía que ir al rancho de vez en cuando para revisar que todo estuviera en orden. Aquella oferta me resultó irresistible y sin pensarlo demasiado acepté. La primera noche que fui al rancho como velador, sentí una extraña sensación de inquietud al entrar por las puertas. El lugar estaba en completo silencio y la oscuridad lo envolvía todo. Las historias y las leyendas sobre el rancho pasaron por mi mente, pero las descarté como tonterías pues no podía permitir que el miedo me dominara. Recorrí el terreno con una linterna en mano, revisando cada rincón. Todo parecía estar en orden y no encontré nada fuera de lo común. A medida que pasaban las horas, mi confianza aumentaba y me convencí de que las historias sobre el rancho eran solo eso, historias. Sin embargo, cuando llegó la medianoche algo cambió. Comencé a escuchar susurros que parecían provenir de todas partes a la vez. Las voces susurraban palabras incomprensibles y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón latía con fuerza y la linterna temblaba en mis manos. Decidí que era hora de dejar de ser valiente y regresar a la seguridad de mi casa, pero cuando intenté salir del rancho, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las puertas que habían estado abiertas cuando llegué ahora estaban cerradas con fuerza, como si alguien las hubiera sellado. Intenté abrirlas pero no se movieron ni un centímetro. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Mientras seguía escuchando los susurros a mi alrededor, las sombras en el interior del rancho parecían cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose como seres vivos. Me encontraba atrapado en un lugar que no entendía, rodeado por la oscuridad y los misterios del rancho. Mi corazón latía descontroladamente mientras buscaba desesperadamente una salida. Los susurros se intensificaban y ahora parecían formar palabras que se clavaban en mi mente. En medio de la oscuridad vislumbré una figura vaga en la distancia. Era como una sombra pero se movía de manera inquietante, acercándose lentamente hacia mí. Continué buscando una salida aún con más desesperación, pero cada puerta y ventana que intentaba abrir estaba inexplicablemente sellada. Los susurros se volvieron más intensos y parecían formar palabras que no quería entender. El tiempo se convirtió en un concepto confuso y borroso mientras luchaba por mantener la cordura. Finalmente mi curiosidad pudo más que mi miedo y entonces giré mi cabeza para ver qué era lo que sentía atrás de mí. Fue entonces cuando las vi. 3 figuras etéreas, con vestidos largos y andrajosos, se materializaron frente a mí. No cabía duda, eran las mismas mujeres de las que había oído hablar en las leyendas. Sus rostros estaban retorcidos por la maldad y sus ojos brillaban con una malevolencia indescriptible. Me quedé paralizado mientras me miraban con una mezcla de burla y odio. Después de que las figuras me miraran, el miedo me abrumó por completo.
mi mente se nubló y perdí la conciencia. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando finalmente volví en mí, los primeros rayos del sol golpeaban mi rostro. Me levanté con dificultad y me di cuenta de que estaba cubierto de tierra y hojas. Mis ropas estaban rasgadas y desgarradas. Recordé lo que había sucedido la noche anterior y un escalofrío recorrió mi espalda. Las imágenes de las 3 mujeres y los susurros malévolos seguían frescas en mi mente. Sin perder tiempo, abandoné el lugar lo más rápido que pude. Cada paso que daba el cual me alejaba de aquel lugar maldito me hacía sentir más aliviado. Al llegar a casa tuve suerte de que mis padres no parecieran percatarse de que no había pasado la noche ahí. Eso me tranquilizó, ya que no quería contarles lo que había ocurrido. Tomé una larga ducha para quitarme la suciedad y el miedo que me habían invadido. Aunque me esforzaba por olvidar lo que había vivido en el rancho maldito, las imágenes de las 3 mujeres y los susurros malignos persistían en mi mente. Sin embargo, durante todo el día me sentí tenso y paranoico. Mi amigo Joaquín notó mi estado de ánimo y me preguntó qué estaba pasando. Sabía que no podía ocultarle nada, así que le conté la historia con todo lujo de detalles. Joaquín escuchó atentamente y al final soltó una risa. Normalmente me habría reído con él, sin embargo, el miedo aún fresco en mí no me lo permitió. Fue cuando Joaquín, al ver mi seriedad, me aseguró que lo más probable era que me había sugestionado debido a todas las historias del pueblo y que lo más probable era que había visto algún animal y el miedo me hizo desmayar. El resto no se trataba más que de un sueño. Sus palabras tenían sentido y sus argumentos eran sólidos. Argumentó que si realmente hubiera algo siniestro en el rancho, no tendría sentido que los espíritus quisieran quedarse en un pueblo que todos querían abandonar. Además señaló que si las 3 mujeres hubieran sido tan peligrosas, podrían haber hecho mucho más que asustarme. Aunque Joaquín había logrado calmar un poco mis temores, aún no me sentía del todo convencido. Pensé que lo mejor sería renunciar al trabajo de velador, pero antes de poder decidirlo, Joaquín me detuvo. Me dijo que no fuera tonto, que la oportunidad de ganar esa cantidad de dinero no se le presentaba a cualquiera y que si me hacía sentir más seguro él haría la siguiente guardia conmigo. Yo sabía que la verdadera razón por la que lo hacía era porque él siempre había querido ver aquel rancho por dentro. Pero lo único que me importaba era que tendría compañía para enfrentar aquel miedo. A regañadientes acepté la propuesta de Joaquín. A pesar de su valentía no pude evitar sentir una sensación de inquietud a medida que se acercaba la noche. Sabía que enfrentar el rancho nuevamente sería un desafío, pero al menos no estaría solo. Esa noche Joaquín y yo nos dirigimos al lugar. La luna brillaba en el cielo y el viento soplaba suavemente entre los árboles. Todo parecía aún más siniestro bajo la luz de la luna. Las sombras se retorcían y se movían como si tuvieran vida propia. Nos adentramos en el rancho con precaución, nuestras linternas iluminando el camino. Joaquín se mostraba valiente y relajado, mientras que yo seguía sintiendo una opresión en el pecho. Mientras explorábamos el interior del rancho, traté de ignorar los recuerdos de la noche anterior. A pesar de la sensación inquietante que me había invadido al ingresar nuevamente, la presencia de Joaquín realmente ayudaba a tranquilizarme. No quería que pensara que era un miedoso, así que me esforzaba por mantener la compostura. Durante casi toda la noche, Joaquín y yo hablamos, reímos e incluso compartimos un poco de pulque que él había robado de la despensa de su padre. Aunque solo tomé un par de sorbos, ya que el sabor me pareció asqueroso, Joaquín no dejaba de alabar su delicioso sabor. La luna brillaba en el cielo, iluminando débilmente el oscuro terreno del rancho. La noche avanzaba y el tiempo parecía detenerse mientras compartíamos historias y risas. Era fácil olvidar el terror que había enfrentado cuando estábamos juntos. A medida que la noche avanzaba, Joaquín y yo nos aventuramos aún más en el interior del rancho maldito. A pesar de nuestras risas y bromas, no podíamos evitar sentir la presencia ominosa que colgaba en el aire. Las sombras se cerraban a nuestro alrededor y el crujir de las tablas bajo nuestros pies parecía resonar como susurros inquietantes. Finalmente, llegamos a una habitación en la parte trasera del rancho.
La puerta estaba entreabierta y un frío inexplicable emanaba de su interior. Joaquín y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero nos encontrábamos algo envalentonados debido al pulque, sin mencionar que ninguno quería verse como un cobarde frente al otro, a pesar de estar claramente asustados. Para serles francos, no había nada interesante en la habitación, solo algunos muebles viejos llenos de polvo y libros con moho. Sin embargo, Joaquín encontró algo que llamó nuestra atención y este fue un muy viejo periódico, el cual tenía como nota principal la noticia de que las hermanas del mal, como las llamaban en el periódico, habían sido capturadas. Ambos leímos un poco más hasta quedar asqueados por los crímenes que se narraban ahí con sumo detalle. Aunque ambos sabíamos que aquellas mujeres habían cometido crímenes espantosos, en realidad nunca habíamos entrado a detalle en ellos, por lo que ambos decidimos salir de ahí. Llegó un momento en el que ambos estábamos a punto de despedirnos y regresar a nuestras casas, pero antes de salir Joaquín dijo que tenía que ir a orinar y se alejó un poco en busca de un lugar adecuado. Yo me quedé solo observando el silencio de la noche. Las sombras se alargaban y los árboles parecían adquirir formas grotescas bajo la luz de la luna. Fue entonces, mientras esperaba a Joaquín, que los murmullos indescifrables regresaron. Los sonidos siniestros se arrastraban hacia mí desde la oscuridad, como voces susurrantes de ultratumba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras intentaba discernir las palabras, pero eran incomprensibles y perturbadoras. Miré hacia una esquina del terreno iluminada únicamente por la luna y fue entonces cuando lo vi. Un rostro desfigurado se asomaba desde la penumbra, con una sonrisa torcida y ojos vacíos que parecían buscar algo en lo más profundo de mi alma. Grité involuntariamente llamando a Joaquín en mi desesperación. El grito hizo que Joaquín regresara corriendo hacia mí, con una expresión de preocupación en su rostro. Señalé el rincón donde había visto el rostro desfigurado, pero cuando Joaquín miró, no había nada ahí. Los murmullos que habían llenado el aire con su inquietante presencia se habían desvanecido en la nada. Joaquín intentó tranquilizarme, asegurando que todo había sido producto de mi sugestionada mente. Argumentó que el pulque y las historias que habíamos compartido podían haber creado ilusiones en mi cabeza. Aunque sus palabras tenían sentido, yo sabía que lo que había visto y oído no era una simple alucinación. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras Joaquín intentaba hacerme recuperar la compostura. A pesar de ser el quien más calmado estaba de los dos, comencé a pasarle mis miedos. Ambos sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo en el rancho maldito, algo que iba más allá de simples ilusiones. Decidimos que era hora de marcharnos y dejar atrás ese lugar siniestro. Nos dirigimos hacia la salida del rancho con la esperanza de que al salir de ahí, los temores irracionales se fueran también. Sin embargo, cuando llegamos a las puertas del rancho, nos encontramos con una vista aterradora. Las puertas que habíamos dejado abiertas al ingresar ahora estaban cerradas y selladas con cadenas oxidadas. No había señales de cerradura o candado, pero era como si el mismo rancho se hubiera cerrado tras nosotros, atrapándonos en su interior. Con miedo intentamos forzar las puertas, pero no se movieron ni un milímetro. Estábamos atrapados, rodeados por las sombras retorcidas y los susurros inquietantes que parecían llenar el aire. Nuevamente la sensación de desesperación nos invadió y buscamos frenéticamente cualquier otra salida. Exploramos cada rincón del rancho, pero cada puerta y ventana que encontramos estaba inexplicablemente sellada o bloqueada. La opresión en el pecho que sentía se intensificó y los murmullos malignos parecían formar palabras que se clavaban en nuestra mente. El tiempo se convirtió en un concepto borroso mientras luchábamos por encontrar una salida. La noche avanzaba implacablemente y la luna en lo alto del cielo era testigo silencioso de nuestra desesperación. Los objetos parecían cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose como si estuvieran poseídos por una fuerza maligna. Joaquín y yo nos mirábamos con angustia, sabiendo que nos enfrentábamos a algo mucho más allá de nuestra comprensión. Nuestra lucha por escapar del rancho maldito se prolongó durante lo que parecieron horas interminables. Las sombras se cerraban cada vez más a nuestro alrededor y los susurros malignos se volvían ensordecedores, como un coro de voces fantasmales que se burlaban de nuestra desesperación.
En un momento, Joaquín encontró un martillo, el cual nos hizo sonreír de oreja a oreja. Aquello podría ser nuestro boleto de salida. Joaquín se acercó y empujó la puerta para ir a la salida. Sin embargo, lo que vimos a continuación nos dejó sin aliento. Las tres mujeres, las mismas que habían No aparecido ante importa, mí la noche encontraré anterior, una nueva ruta. estaban de pie en el centro de la habitación. Sus miradas eran frías y sus sonrisas retorcidas. Sabíamos que no eran simples figuras de un sueño, eran reales y peligrosas. El miedo nos Continué invadió a la una vez derecha más, y vuelvo a pero salir esta a la vez no derecha. perdí la conciencia. Joaquín y yo retrocedimos lentamente, conscientes de que derecha. estábamos en grave peligro. Las tres mujeres comenzaron a avanzar hacia nosotros con una lentitud aterradora, como si disfrutaran de nuestra angustia. Sentíamos como si el tiempo se hubiera detenido mientras retrocedíamos lentamente, tratando de Vaya mantener recto. la calma. Las tres mujeres avanzaban hacia nosotros, sus vestidos andrajosos rozaban el suelo con un susurro siniestro, sus miradas penetrantes y sonrisas retorcidas nos llenaban de terror. No había lugar para escapar. Estábamos atrapados en el rincón más oscuro del rancho maldito. Joaquín y yo intercambiamos miradas de pánico. Sabíamos que debíamos hacer algo para defendernos, pero nuestras manos temblaban demasiado para usar el martillo que Joaquín había encontrado. Sin decir una palabra, Joaquín y yo corrimos hacia la salida. Joaquín golpeó aquellas oxidadas cadenas con desesperación. Sentía que incluso éste se estaba haciendo daño a sí mismo. Sin embargo, aquello parecía no importarle en ese momento. Para nuestra buena suerte, las cadenas terminaron cediendo, abriendo las puertas. Finalmente, logramos salir del rancho y corrimos todo el camino de regreso al pueblo, sin mirar atrás. El miedo seguía latente en nuestros corazones y sabíamos que habíamos escapado de algo inimaginable. Al día siguiente juramos nunca más volver al rancho. Las historias y las leyendas eran reales, y habíamos vivido el horror en carne propia. Aunque no sabíamos por qué las tres mujeres querían retenernos, estábamos seguros de que no queríamos descubrirlo. Con el tiempo, las experiencias que vivimos en aquel lugar quedaron en el pasado, pero nunca pudimos olvidarlas por completo. Aunque algunas personas seguían creyendo que eran solo leyendas, Joaquín y yo sabíamos la verdad, y aunque el dinero me hacía falta, entendí que había cosas más importantes que mantener a salvo mi cordura y mi vida. Nunca más me aventuraría en el oscuro corazón del rancho. Mi nombre
nombre es Daniel y durante muchos años he sido el velador nocturno en una pequeña tienda de antigüedades en el centro de la ciudad. La tienda, llamada Raros Recuerdos, es conocida por su colección única de objetos antiguos, incluyendo una gran cantidad de maniquíes vintage. Nunca me habían asustado los maniquíes. Sentía que no eran más que simples figuras plásticas, sin embargo un buen día esto cambió. Mis turnos de noche eran bastante tranquilos en un principio. La tienda estaba cerrada y oscura y mi única compañía eran los objetos antiguos como ropa, jarrones, cuadros y claros silenciosos maniquíes que se alineaban en las estanterías y en el centro del local modelando ropa o simplemente expuestos. Al principio, disfrutaba de la soledad y la tranquilidad que ofrecían las noches. Mis noches en mi trabajo se volvieron aún más inquietantes después de la llegada de la nueva mercancía. Cuando entré para comenzar mi turno una noche, el dueño de la tienda, el cual tenía como nombre Andrés, me recibió con su sonrisa habitual, la cual siempre tenía al tener algo nuevo que mostrarme. Este me dijo mientras señalaba hacia una caja grande en el centro de la tienda, que estaba emocionado por los nuevos maniquíes que habían llegado. Me comentó que eran muy antiguos y que seguramente los clientes quedarían encantados con ellos. No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda al mirar la caja. Los maniquíes estaban envueltos en plástico transparente, pero podía ver sus siluetas inquietantes. No tenían rostros, solo cabezas lisas y sin rasgos. Parecían aún más perturbadores que los maniquíes antiguos de la tienda. A medida que los sacábamos de la caja y los colocábamos en sus pedestales, sentí una mirada fría y penetrante que parecía seguirme por la tienda. Aunque estos maniquíes carecían de rasgos faciales, no podía evitar sentirme vigilado por estos en todo momento. Me sentí incómodo, pero traté de ignorarlo y continué con mis deberes de velador. Las primeras horas de la noche transcurrieron relativamente normales. Me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave y de que las cámaras de seguridad estuvieran funcionando correctamente. Los maniquíes sin facciones permanecían inmóviles en sus lugares designados, pero sus siluetas sin rasgos me recordaban constantemente su presencia. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 4:31 de la mañana, las cosas tomaron un giro aterrador. Comencé a escuchar ruidos extraños que resonaban en la tienda. Al principio, eran simples susurros, como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero a medida que pasaban los minutos, los susurros se volvían más audibles y perturbadores. Decidí investigar los ruidos, aunque mi instinto me decía que debería salir corriendo. Con cuidado me acerqué a los maniquíes sin facciones, tratando de discernir de dónde venían los sonidos. Mis manos temblaban mientras pasaba junto a ellos. Fue entonces cuando noté que algunos de los maniquíes habían cambiado de posición. No mucho, solo lo suficiente para que me diera cuenta. Uno de ellos, que antes estaba de pie, ahora estaba inclinado hacia adelante, como si estuviera tratando de alcanzar algo. Otro parecía haber girado su cabeza hacia un ángulo ligeramente diferente. Los susurros continuaban llenando el aire y parecían provenir de los maniquíes. Eran palabras incomprensibles, como si estuvieran hablando en un idioma desconocido. Me sentí atrapado en medio de una pesadilla y no sabía qué hacer. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía investigando. Los susurros parecían emanar de los maniquíes sin facciones, pero no entendía cómo era posible. Después de todo, estaba seguro de que estos objetos no podían hablar ni moverse. De repente, uno de los maniquíes emitió un suspiro inquietante, como si estuviera respirando. Me quedé paralizado de miedo mientras observaba cómo sus hombros se levantaban y descendían con un ritmo espeluznante. Era imposible que un maniquí pudiera hacer algo así. Entonces, una de las figuras sin rostro dio un paso hacia mí. Fue solo un pequeño movimiento, pero fue suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Retrocedí unos pasos, pero no pude apartar la mirada de ese rostro sin facciones, el cual parecía estar mirándome fijamente. El miedo que me causaron los maniquíes me hizo correr de vuelta a mi lugar de vigilancia, donde podía sentirme más seguro, al menos eso pensaba.
Me senté frente a las pantallas de las cámaras de seguridad, tratando de recuperar la compostura. Mis manos seguían temblando y mi respiración era irregular. Miré las pantallas, esperando ver alguna señal de que lo que había sucedido en la tienda había sido real. Mantente a la Pero en izquierda. las imágenes, los maniquíes estaban en la misma posición en la que los había dejado junto con Andrés. Eran solo figuras inmóviles y sin rostro en medio de la oscuridad. El suspenso en la tienda era abrumador y mis ojos seguían fijos en las cámaras de seguridad, esperando cualquier indicio de movimiento de los maniquíes. Pero todo estaba tranquilo en la pantalla como si nada hubiera ocurrido. Decidí tomar un respiro y me levanté de mi silla, sintiendo que mis piernas estaban entumecidas por el miedo. Fui hacia la puerta de la tienda, todavía mirando con precaución a los maniquíes sin facciones que ocupaban el lugar. Me repetía a mí mismo que todo debía ser producto de mi imaginación. Justo cuando mi mano estaba a punto de tocar la manija de la puerta, un fuerte crujido resonó en la tienda. Giré rápidamente la cabeza hacia la dirección del sonido y vi como uno de los maniquíes sin rostro caía al suelo con un estruendo. Mi corazón tuvo y me quedé paralizado. Era imposible que un maniquí se cayera solo. Nadie más estaba en la tienda aparte de mí. Decidí que era hora de confrontar la situación. Me acerqué lentamente al maniquí caído y lo levanté, notando que estaba extrañamente frío al tacto. Colocándolo nuevamente en su pedestal, me enfrenté a las figuras sin facciones que permanecían en sus lugares originales. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. Los maniquíes sin facciones no solo habían cambiado de posición, sino que también habían adquirido una apariencia más detallada. Aunque carecían de rasgos faciales, sus cuerpos parecían más realistas con venas y músculos apenas perceptibles bajo la superficie de la piel pálida y lisa. Intenté tranquilizarme, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había experimentado. Tal vez había estado trabajando demasiado y mi mente me estaba jugando una mala pasada, o quizás los maniquíes habían sido movidos por Andrés antes de irse y yo no lo había notado. Después de todo había estado junto a ellos todo el tiempo que estuvo aquí. Por lo que pensando en eso volví a mi centro de vigilancia. Miraba las cámaras con atención, esperando ver cualquier señal de movimiento entre los maniquíes. Pero pasaron minutos y luego horas, y nada cambió en las imágenes. Los maniquíes permanecían inmóviles. El reloj avanzaba lentamente, marcando cada segundo que pasaba. Me sentía atrapado en un limbo de duda y temor. No podía dejar de preguntarme si lo que había vivido había sido real o producto de mi propia imaginación perturbada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, decidí que tenía que enfrentar la realidad. Tal vez los maniquíes nunca se habían movido realmente y todo había sido una ilusión creada por mi mente cansada. No podía decirle a nadie lo que había experimentado, no quería que pensaran que el trabajo era demasiado para mí. La noche siguiente me encontraba de nuevo en mi puesto de vigilancia, intentando convencerme de que lo que había ocurrido la noche anterior había sido simplemente una alucinación causada por el agotamiento y el miedo. A pesar de mis esfuerzos por negarlo, seguía sintiendo una profunda inquietud en el fondo de mi mente. Miraba las cámaras de seguridad de los maniquíes de vez en cuando, esperando en vano ver algún signo de movimiento, aunque fuera 1 centímetro de donde se encontraban. Cada vez que posaba mis ojos en las imágenes de los maniquíes sin facciones, sentía que en un momento estos se girarían a la pantalla y mi mente estaba en una lucha contra lo racional e irracional para lo que había vivido. A medida que las horas avanzaban, el cansancio comenzaba a pasar factura. No había podido conciliar el sueño durante el día debido a la experiencia de la noche anterior, y mi agotamiento se hacía evidente. Luchaba por mantener los ojos abiertos y enfocados en las pantallas de las cámaras. Entonces, como si fuera una cruel broma del destino, el reloj marcó las 4:31 de la mañana. Otra vez esa hora maldita que había sido testigo de los sucesos más perturbadores de mi vida. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba la cámara de los maniquíes, esperando lo peor.
Fue en ese momento cuando los susurros regresaron, eran tan suaves y siniestros como la noche anterior, llenando el aire de la tienda con un eco inquietante. Me estremecí al escuchar esas palabras incomprensibles, como si los maniquíes sin facciones estuvieran susurrando secretos oscuros entre ellos. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la cámara de los maniquíes y un frío recorrió mi ser cuando me di cuenta de que uno de ellos no se encontraba por ningún lado. Mi mente se llenó de pánico y me costaba respirar mientras observaba las imágenes en la pantalla. Había algo profundamente perturbador en ver un maniquí desaparecido de su lugar. Lo que fue aún más inquietante fue que el resto de los maniquíes parecían haber girado sus cabezas en dirección a la cámara, como si estuvieran mirándome directamente a través de la lente. Era una vista surrealista y aterradora, considerando que no tenían facciones faciales. Mi instinto de supervivencia se activó de inmediato y busqué rápidamente en las otras cámaras en un intento desesperado de encontrar al maniquí desaparecido. Revisé una y otra vez las imágenes de las cámaras, pero no tuve éxito. El maniquí había desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces, mientras miraba las cámaras por cuarta vez, que algo captó mi atención. En una de las esquinas de la pantalla, alcancé a ver una sombra humanoide que parecía ocultarse rápidamente detrás de unos viejos vestidos en el rincón de la tienda. Mi corazón dio un vuelco y el miedo se intensificó. La sombra era apenas perceptible, pero era lo suficientemente definida como para hacerme pensar que no estaba solo en la tienda. Mi mente corrió a toda velocidad, considerando todas las posibilidades. ¿Podría ser un ladrón que se había infiltrado en la tienda? ¿Y podría ser el responsable de la desaparición del maniquí? Decidí que tenía que investigar, a pesar de que el miedo me invadía. La idea de que alguien más estuviera en la tienda sin autorización me impulsó a tomar medidas. Tomé una linterna de la mesa y avancé con cautela hacia el rincón donde había visto la sombra. El silencio en la tienda era opresivo, solo interrumpido por el sonido de mi respiración agitada. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera y mis ojos escudriñaban la penumbra en busca de cualquier señal de movimiento. Llegué al rincón donde había visto la sombra y encendí la linterna. La luz cortó la oscuridad revelando montones de viejos vestidos y ropa de maniquíes, pero no había rastro del intruso ni del maniquí desaparecido. Mi mente estaba llena de confusión y miedo. ¿Había sido mi imaginación? ¿Había visto realmente a alguien o era solo una ilusión creada por el agotamiento y el miedo? No podía estar seguro. Decidí recorrer la tienda en busca de pistas. Revisé cada rincón, cada estantería, pero no encontré nada fuera de lo común. Todo parecía estar en su lugar, excepto por el maniquí desaparecido. El miedo que sentía me impedía avanzar hacia la zona de los maniquíes, a pesar de la urgencia de saber qué había sucedido con el maniquí desaparecido. Mi mente estaba llena de dudas y temores y el terror me mantenía inmovilizado en su frío abrazo. Sabía que debía enfrentar mi miedo, pero parecía una tarea imposible en ese momento. Decidí explorar otros lugares de la tienda en busca de pistas. Recorrí cada pasillo y estantería, pero no encontré nada fuera de lo común. La tienda estaba en silencio y no había rastro de un intruso. No sabía si sentir alivio por la ausencia de un desconocido o si debía sentirme aún más inquieto por la desaparición del maniquí. Finalmente me dirigí de regreso a mi puesto de vigilancia, tratando de poner fin a la pesadilla que había vivido esa noche. Mientras pasaba por el lugar donde había visto la silueta humanoide, escuché un suave susurro que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la cabeza y dirigía la luz de mi linterna hacia el maniquí que estaba allí, en una pose común de maniquí. Parecía rígido y sin vida, justo como debería ser. El alivio me inundó por un momento, tal vez solo había estado imaginando cosas. Aunque deseaba con todas mis fuerzas que todo fuera un producto de mi mente, la realidad era implacable. La oscuridad de la noche parecía envolver la tienda con una manta de misterio, y el silencio solo se rompía ocasionalmente por el suave tintineo de un reloj antiguo.
Mi mente estaba al borde de la paranoia y los susurros incomprensibles de los maniquíes seguían resonando en mi cabeza. Aún no sé cuál fue el motivo por el cual decidí acercarme a aquel maniquí. Al hacerlo me percaté que había cambiado más drásticamente. Sus venas y músculos apenas visibles bajo la piel sin rasgos lo hacían parecer extrañamente humano. A medida que me acercaba, pude ver que su pecho se elevaba y descendía en una imitación siniestra de la respiración. Extendí mi mano temblorosa hacia su hombro, buscando alguna explicación racional. Pero cuando lo toqué, un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. La piel bajo mi dedo se sentía fría y húmeda como si estuviera tocando la carne de un cadáver. Fue entonces cuando lo inimaginable sucedió. La cabeza del maniquí se movió lentamente para mirar directamente en mi dirección. Continúe Mi a la mente se derecha llenó de y horror vuelva a mientras girar a la observaba derecha. cómo el maniquí comenzaba a mover sus brazos, primero uno, luego el otro. Sus movimientos eran rígidos y mecánicos como si estuviera Gira a luchando la por derecha. liberarse de una prisión invisible. Retrocedí con horror, tropezando mientras me alejaba del maniquí. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo, y el miedo nublaba mis pensamientos racionales. Cada paso que daba hacia atrás, el maniquí avanzaba hacia mí, moviéndose de una manera que desafiaba toda lógica. Finalmente, mis pies me llevaron corriendo hacia mi puesto de vigilancia. Cerré la puerta con llave detrás de mí y miré las cámaras, buscando respuestas. Pero las imágenes de las cámaras estaban llenas de interferencia, como si algo estuviera obstruyendo la señal y no podía ver nada más allá de estática y destellos de luz. Mientras intentaba recuperar el aliento y comprender lo que acababa de presenciar, escuché golpes en la puerta de mi puesto de vigilancia. Alguien o algo intentaba abrir la puerta con desesperación. El pánico se apoderó de mí, mientras observaba impotente cómo la puerta temblaba bajo el asalto. Los intentos por abrir la puerta se volvieron más frenéticos y desesperados, como si lo que estaba afuera estuviera poseído por una furia incontrolable. Mi mente estaba llena de terror y confusión y no sabía si sobreviviría a la noche. El sonido de los golpes en la puerta de mi puesto de vigilancia parecía resonar en mis oídos como un tambor ensordecedor. Mis manos temblaban mientras buscaba frenéticamente algo para defenderme. Una Has linterna llegado a y tu un destino, objeto su guía de metálico ruta que ya está encontré en mi terminada. escritorio se convirtieron en mis armas improvisadas. Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué lentamente a la puerta y escuché los susurros incesantes que provenían del otro lado. Eran las mismas palabras incomprensibles que había escuchado antes, como un coro de voces aterradoras que me acosaban. Miré las cámaras una vez más, pero la interferencia continuaba impidiéndome ver lo que estaba sucediendo fuera del puesto de vigilancia. Estaba atrapado en un mundo de oscuridad y desconcierto y no sabía si alguna vez encontraría una salida de esta pesadilla interminable. Las horas pasaron lentamente mientras el asedio a la puerta continuaba. El reloj avanzaba con una agonizante lentitud, marcando cada segundo que me acercaba a un destino incierto. Y mientras tanto, la oscuridad y el miedo seguían acechándome como sombras inquietantes en la noche interminable. Los ruidos y los intentos por abrir la puerta finalmente se detuvieron, pero yo no me atreví a moverme ni a hacer ningún ruido por el resto de la noche. Estaba atrapado en mi puesto de vigilancia, sin poder ver lo que estaba sucediendo afuera debido a la interferencia en las cámaras. Me sentía completamente a ciegas y a merced de lo desconocido que acechaba en las sombras. Las horas pasaron con agonizante lentitud mientras yo permanecía inmóvil y en silencio, temiendo lo peor, pues no sabía si el intruso o lo que fuera que había estado afuera seguía acechando o si se había ido. El miedo me mantenía prisionero en mi propio refugio. Fue entonces cuando el reloj marcó el inicio de una nueva mañana que finalmente escuché la voz de mi jefe Andrés, llamándome desde afuera de la puerta del puesto de vigilancia. Finalmente, Andrés decidió contratar a un cerrajero para abrir la puerta, ya que yo no quería salir de mi puesto de vigilancia por el miedo que me seguía atormentando. Cuando finalmente abrieron la puerta y revisaron la tienda, no encontraron nada anormal. Los maniquíes estaban perfectamente acomodados en su lugar y era casi como si se burlara de mí.
Después de ese incidente aterrador, renuncié a mi trabajo, no podía soportar la idea de volver a ese lugar. El miedo que experimenté esa noche dejó una marca indeleble en mi mente y nunca podría olvidar las sombras, los susurros y los maniquíes sin facciones que habían invadido mi mundo. Desde entonces, he tratado de dejar atrás esa experiencia, pero siempre me persigue en mis pesadillas y en los rincones oscuros de mi mente. Sé que lo que viví fue real, pero también estoy seguro de que no muchas personas me creen cuando cuento esta historia. Aún así, aquella tienda seguirá siendo un lugar de misterio y horror en mi memoria. Un lugar al que nunca volveré.